Son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un ejercicio económico. Como algunos ejemplos de propiedades, planta y equipos, tenemos a los terrenos y edificios, maquinarias, buques, aeronaves, vehículos de motor, mobiliarios y enseres, equipos de oficinas y equipos de computación, entre otros. Muy bien. Como ven, aquí estamos simplemente haciendo un repaso. Ya esto se supone que lo sabemos. ¿Ok? Vamos a pasar, gracias Máximo, vamos a pasar a la siguiente. Aquí ya tenemos como voluntario a Manuel. Adelante, Manuel. Depreciación de elementos de propiedad, planta y equipo. El costo es el importe de efectivo o equivalentes pagados o el valor razonable de las contraprestaciones entregadas para su adquisición o construcción. Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducidas las depreciaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. Gracias, Manuel. Como ven, aquí se habla de importe, es lo mismo que decir valor. Valor en libros o importe en libros. Nosotros de manera tradicional decimos que el valor según libro es el costo menos la depreciación acumulada. Con las normas internacionales se incorpora un nuevo elemento que son las pérdidas por deterioro de valor. En este segundo tema nosotros no abordamos este aspecto, sino que suelo invitar a un experto que nos dé una clase magistral sobre este particular, sobre cómo las pérdidas por deterioro de valor afectan los elementos de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, es importante que ya tengan por allí presente que el valor según libros ya no solamente se determina tomando en cuenta el costo y la depreciación acumulada, sino también otro elemento que son las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. ¿Ok? Gracias, Manuel. Necesito 4 personas voluntarias más, por lo menos una más para leer lo que próximamente voy a presentar. Adelante, Yanire. Por cosas de la vida te digo que no te escucho. ¿Ustedes escuchan a Yanire? No, profe. Ah, No, profe. ok. Otra persona voluntaria, por favor. Ah, Daniela. Adelante, Daniela. Ok, profe. Depreciación de elementos de propiedad, planta y equipo. Importe depreciable es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. Depreciación o amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Valor residual es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por depreciarse del elemento. Después Por de deducir, desapropiarse, corrijo. Desapropiarse. perdón, Ok. después de deducir los costos estimados por tal desapropiación. Muy bien. Gracias, Daniela. Volvemos aquí al punto de los términos. Importe depreciable es lo mismo que valor depreciable o valor por depreciar del elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Y ya venimos manejando que es el costo menos su valor residual, que también tiene como sinónimo su valor de salvamento. ¿Ok? También hablamos de la depreciación. Depreciar es sinónimo de distribuir. Ahora, no es que vamos a distribuir de cualquier manera. Debe ser de manera sistemática. Para que esto sea sistemático implica orden, implica método, implica unos cálculos específicos, ¿ok?
¿Y qué es lo que se va a distribuir? Ese valor depreciable o ese valor por depreciar. ¿En cuánto lo vamos a distribuir? En su vida útil. Y esa vida útil, como ya saben, puede venir expresada de distintas formas que vamos a recordar más adelante. Recordamos entonces que valor residual es sinónimo también de valor de salvamento. Y aquí el valor de salvamento es importante que tengan presente que la entidad o el ejercicio, en este caso académico, les puede indicar directamente cuál es ese valor que la entidad o que la organización estima obtener generalmente al final de su vida útil. También es importante decir que si la entidad requiere incurrir en algún tipo de costo para poder dar de baja a ese activo, que es aquí lo que denominan desapropiarse, entonces a ese valor total hay que restarle esos costos. Por ejemplo, si tenemos un vehículo y luego de los estudios técnicos se determina que al término de una vida útil de 5 años, ese vehículo puede ser vendido en $500 o 500 unidades monetarias, y que para venderlo en 500 unidades monetarias, la entidad tendría que invertir en 200 por pintura, entonces realmente el valor que la entidad puede recuperar, entre comillas, que puede obtener al final de su vida útil es 300. 500, que sería el valor que puede obtener, menos los 200 necesarios para poder colocar el activo en las condiciones que permitan venderlo en 500. Entonces, al final, el valor que puede salvar, por eso se llama valor de salvamento, o que puede rescatar, es de 300. ¿Ok? Vamos a ver otra persona voluntaria, por favor. Perfecto. Arnaldo, adelante. No escucho a Arnaldo. Profe, voy. Adelante. Ya va que estoy haciéndole zoom a la pantalla porque no lo veo. Ya va. Perdóname que ya te lo pongo más aquí. Ok, ya va. Adelante. Seguimos con la depreciación de elementos de propiedad, planta y equipo. Vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad. Vida útil es el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Gracias, Arnaldo. Entonces, como ven, la vida útil, que ya ustedes también lo han manejado, puede estar establecida en tiempo o en unidades. Eso es todo el resumen de esta lámina. ¿Ok? Entonces es importante que eso también lo tengan presente. Puede estar establecida en meses, en años, y por otra parte puede estar establecida en unidades. Kilómetros, metros, kilos, etcétera. ¿Sí? Vamos a poner esto un poco más, que lo puedan leer bien. Y a continuación, Daniela, adelante. O no sé si era la misma mano de antes, perdón. Sí, es la de antes, profe, pero si lo puedes leer. Bueno, si lo puedes leer, chévere, adelante. Tips sobre depreciación. Se depreciará de forma independiente cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo. Gracias, Daniela. Aquí el ejemplo típico que siempre usamos es el del avión. El avión está constituido por distintas partes que tienen
un costo importante y que incluso tienen tipos de usos distintos, por lo que su depreciación es diferente. Entonces allí, partes diferentes del avión suelen tener métodos de depreciación distintos, por ejemplo. ¿Ok? Luego también es importante recordar que la depreciación de cada periodo se debe reconocer en el resultado del periodo al que corresponde, por aquel principio de asociación de ingresos y gastos. ¿Okay? Muy bien, otra persona voluntaria. Puede levantar la mano a través de la plataforma. Profe, yo lo puedo leer. Adelante, Isabela. Ajá. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Y el otro, la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la gerencia. Gracias, Isabela. Recuerden lo que les comenté, cuando dice aquí que el valor depreciable o importe depreciable o valor por distribuir o valor depreciable o valor a depreciar de un elemento de propiedad, planta y equipo se distribuirá de forma sistemática. Hay que seguir un procedimiento, un método, un esquema de cálculo a lo largo de su vida útil, que puede estar establecida en tiempo o en unidades. Luego, la depreciación de un activo, ¿cuándo inicia? Esta siempre es una gran pregunta. Inicia no necesariamente en el momento de su adquisición, sino cuando el elemento de propiedad, planta y equipo esté disponible para su uso según las condiciones previstas por la gerencia. Suele suceder que la depreciación, por un tema de practicidad, se suele comenzar con la adquisición del elemento de propiedad, planta y equipo. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que si bien eso es como lo más común, realmente la depreciación debe comenzar es cuando el activo ya se encuentra en la ubicación, en las condiciones que la gerencia tiene previstas para poder operar. ¿Ok? Y aquí siempre me gusta poner casos muy extremos como para que lo recordemos. Compramos una fotocopiadora y la fotocopiadora se compró en enero. Y por distintos motivos resulta que estuvo en el lugar y en las condiciones previstas por la gerencia para su uso en julio. ¿Cuándo comienza la depreciación o cuándo debería comenzar? En julio. ¿Ok? De todas maneras, la entidad tiene que establecer políticas claras del manejo de todos sus activos, incluidos los elementos de propiedad, planta y equipo, y que incluyen precisamente el establecer cuándo inicia la depreciación, por qué motivo, cuáles son las condiciones que establece la gerencia para ello, etc. ¿Ok? Profe, ¿le Muy puedo hacer bien. una consulta? Sí, claro. La idea es, gracias por haberme interrumpido. Recuerden que ustedes pueden activar automáticamente el micrófono para preguntar, ¿sí? Sin problema. Adelante. Profe, si por ejemplo, la empresa compra X activo y ese activo no está en nombre de la empresa, no se puede considerar, ¿verdad? Parte de la empresa, aun cuando lo hayan pagado con su fondo, ¿o sí? Por ejemplo, si está a nombre de un accionista de la empresa. Ahí es donde entramos en un tema que es legal contable. Porque recuerden que si nos vamos a la definición de propiedad, planta y equipo y sus condiciones para el reconocimiento, te hablan de control, ya no te hablan solo de propiedad legal. ¿Sí?
Entonces allí hay que demostrar qué entidad tiene el control del elemento de propiedad, planta y equipo. Y por eso siempre el área legal y el área contable de las entidades trabajan de la mano. Ahí tienen que ver muchos elementos de contrato, de cuál es el uso, de quién realmente va a recibir los beneficios por el uso de ese activo. El tipo, por ejemplo, si estamos hablando de un arrendamiento, si estamos hablando de arrendamiento operativo o de arrendamiento financiero, cuál es el tratamiento de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, Hernando, la respuesta no es sí o no. La respuesta es que hay que revisar muy bien las condiciones legales y contables de cada uno de esos elementos y su impacto en los beneficios económicos futuros de la entidad. ¿De acuerdo? Ok, profe. Profe, con respecto al ejemplo que usted está poniendo, si se compró, supongamos, en enero y Sí. supongamos que durante ese año no se usó la impresora. Ajá. Sin embargo, sí se tiene que hacer el registro de ese activo, ¿verdad? Sí, Pero claro, el más registro. no la depreciación. Exactamente, copiado, así es. Siempre hay que reconocer la adquisición. El tema aquí es que en esta segunda unidad de aprendizaje nos vamos a enfocar en cuál es el tratamiento contable de la depreciación, de la Claro, distribución de ese valor que hay que depreciar durante la vida útil. ¿Ok? claro. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a reiterar. Según nuestras NICs del año 2023, la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. No es para cuando quiera el contador, ni para cuando dice el que vendió que debe estar usándose. Es para lo que considera la gerencia. Entonces, ahí siempre tiene que trabajar de la mano, por supuesto, la gerencia, la contabilidad, el área legal. Por eso hago mucho énfasis en esto, porque a veces tendemos a creer que es que los contadores o los que llevan la contabilidad van por un lado y el resto de la organización va por otro, porque como que si estos son puros números y ya. No. ¿Ok? Aquí hay que trabajar de manera integrada con distintas áreas de la organización para poder reconocer adecuadamente el hecho económico, que al final para eso es que está la contabilidad. ¿Ok? Luego, la depreciación de un activo cesará, terminará, finalizará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta o esté incluido en un grupo de activos para su disposición que haya clasificado como mantenido para la venta, esto de acuerdo a una NIF en particular, que es la NIF 5, y la fecha en que se produzca la baja en cuenta del mismo. Esto también es otro elemento importante, porque hasta ahora venimos simplemente manejando que, bueno, la depreciación cesa cuando se dé de baja en cuentas al activo. Listo. Como ya vamos aumentando el nivel de complejidad en la medida en que vamos avanzando de semestre, pues en este semestre ya sabemos que no solamente cesa la depreciación cuando se dé de baja en cuentas del activo, sino que incluso si la entidad toma la decisión de clasificar ese elemento como mantenido para la venta, ahí cesa la depreciación. ¿Ok? Porque ya cambia su condición. Recuerden que siempre nos tenemos que preguntar si sigue manteniendo los criterios que están incluidos en la NIC 16 para seguir siendo definidos como propiedad, planta y equipo. Si cambian esos criterios y ya no es un elemento de propiedad, planta y equipo, su tratamiento debe cambiar. ¿Ok? Aquí tratan de reforzar esto,
Por tanto, la depreciación no finalizará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, que es este famoso método de rendimiento, el cargo por depreciación podría ser igual a cero, por supuesto, porque no tiene ninguna actividad de producción. De todo este párrafo me quiero centrar en lo que está en azul. Para determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta los siguientes factores. ¿Ok? Son varios. La vida útil no es simplemente un número al azar. Eso es importante también que nos lo llevemos hoy. Para determinar la vida útil del activo, pues se deben hacer diversos análisis y utilizar varios aspectos, ¿ok? Varios criterios. Lo que nos dice el literal A es que hay que considerar la utilización prevista del activo, ¿sí? ¿Para qué la entidad lo va a utilizar? El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. Eso hay que estudiar. Literal B, ¿cuál es el desgaste físico esperado? Eso va a depender de múltiples factores, ¿ok? Por ejemplo, el número de turnos de trabajo en los que se va a utilizar el activo, cuál es el programa de reparaciones y mantenimiento que tiene prevista la entidad, cuál es el cuidado que tiene la entidad con ese activo, cuáles son los mecanismos de conservación, etcétera. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. Esto también hay que verlo muchísimo. No va a ser el mismo tratamiento que se le pueda dar a una laptop, que se le pueda dar a una máquina industrial que haga vehículos o a otra máquina industrial que haga chips. O sea, son cosas distintas. Entonces hay que evaluar cuál es esa obsolescencia técnica o tecnológica, cuál es la obsolescencia comercial y más aún con la velocidad de los cambios que estamos viviendo actualmente, ¿sí? E incluso hay algunos activos que tienen restricciones legales o similares, ¿ok? Si hay algunas fechas de término de ciertos contratos, dependiendo de los tipos de arrendamiento, etcétera, ¿ok? Todo eso hay que considerarlo para determinar la vida útil. Vamos a ver, creo que alguien levantó la mano. Arnaldo, adelante. Profe, ¿qué se hace en los casos donde se hace una estimación de vida útil? Por ejemplo, supongamos una computadora. No sé, el contador estableció que eso va a tener una vida útil de, no sé, supongamos de 10 años. Y resulta que a los 10 años la computadora está súper bien y todavía tiene vida útil. Eso es el proceso contable es que la depreciación llega hasta su vida, hasta el valor de salvamento. Y después de ahí se deja ese valor y aun cuando el activo esté vigente y siga funcionando, se deja así, no se sigue depreciando. Claro, lo que pasa es que ya te fuiste de una vez al extremo, Arnaldo, porque claro, si ya está totalmente depreciado y en ese momento es que haces el estudio y sabes que el activo puede durar mucho más, bueno, ya está totalmente depreciado, no lo vas a depreciar más si somos coherentes con lo que acabamos de leer. Ahora bien, vamos a suponer que no llegaste al año 10. Vamos a suponer que en el año 5 tú haces una revisión de ese activo. Y en ese proceso de revisión ya tú sabes que al activo no le quedan 5 años, sino que le quedan 8 años. Ahí tienes que aplicar el tratamiento contable que nosotros vamos a ver en esta unidad, que es cambio de estimados.
porque luego de esta revisión técnica y de distintos aspectos, la entidad sabe que la vida útil restante no son 5 años, sino son 8. Entonces ahí hay que hacer todo un procedimiento para poder llevar adecuadamente a la contabilidad y hacer los reconocimientos pertinentes esa nueva realidad. Y eso no implica que la empresa se equivocó, ojo con eso. Lo que quiere decir es que muy probablemente en el año 5 la entidad tiene otros elementos que le permiten hacer otro análisis que no tenía al inicio de la depreciación de ese elemento de propiedad, planta y equipo. Ok, ¿De acuerdo? sí. Muy bien. Muy bien, yo les decía que la depreciación debe ser sistemática. ¿Ok? Eso ya nos lo indica directamente la NIC. Y necesitamos tener un método. El método nos dice cómo hacer el cálculo, cómo se determina ese cargo anual por depreciación. Y en esto nosotros tenemos muchos métodos. Sin embargo, la realidad es que el método que ustedes más van a ver en la vida es el de línea recta. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque es el más fácil. De verdad que ahí no hay mucho argumento. Es el más fácil, es el más práctico y de verdad que prácticamente todo el mundo utiliza ese método. Sin embargo, como estamos en la academia, nosotros igual vamos a ver el de suma de dígitos y también vamos a ver el de rendimiento, que sería lo que va del numeral 3 al numeral 6. ¿Ok? Bueno, el 3, el 4 y el 6. Bien, entonces vamos a hacer un repaso muy rápido con algunos ejercicios. Déjenme revisar cuáles vamos a compartir. Y ahí sí les pido que estén atentos para hacer los otros que tienen en su correo. Yo compartí un documento que tiene 4 escenarios. Se van a dar cuenta que todos tienen la misma base. Simplemente se va adicionando algún elemento que hace que el análisis sea distinto. Entonces nosotros nos vamos a quedar con el segundo caso. ¿Sí? Esto es simplemente repaso. Se supone que esto ya ustedes lo manejan. Igual lo vamos a hacer desde cero. En el segundo caso dice, el 1 de septiembre de 2014 se adquiere mobiliario valorado en 10.000. La empresa estima su vida útil en 4 años. Su valor residual fue estimado en 10% del costo. Aquí de inmediato me paro porque el ejercicio les puede decir, el valor de salvamento es 10%. Y ya ustedes saben que es 10% del costo. También les puede decir, el valor residual es 10% del costo. Ya ustedes lo que tienen que saber es que si solamente le dicen el número en porcentaje, o sea, el porcentaje como tal, ya ustedes saben que eso es del costo. Es automático. No tienen que decirle 10% del costo. Aunque le digan el valor residual es 10%, ya eso es. Luego, método de depreciación, cómo se va a calcular esa depreciación es línea recta. Y la fecha de cierre es 31 de diciembre. ¿Qué se pide? ¿Cuál es el monto del cargo anual por depreciación y del equivalente a la depreciación mensual? Que se determine el saldo de la cuenta de depreciación acumulada al 31/12 del 2017 y también hacer cálculos y registro del gasto por depreciación al 1/9 del 2018, que sería la fecha de desincorporación prevista del activo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en todo ejercicio, señores? Organizar la información, que es el punto 1, donde les indico datos del ejercicio. Aquí el orden es clave. ¿Ok? En todos los temas el orden es importante. En este tema toma mayor relevancia porque son muchos datos. Entonces, estamos hablando de qué tipo de activo, un mobiliario.
¿Cuándo se compró? El 1 de abril del 2014. ¿Cuál es el costo? 10.000. Todo esto sale del ejercicio, del enunciado. ¿Cuál es el valor residual o el valor de salvamento? El 10% del costo. ¿Cuál es la vida útil? 4 años. Método, línea recta y fecha de cierre 31/12. Ya organicé la información. Segundo punto. Esto no es obligatorio, sin embargo, siempre sugiero que lo hagan, porque la mayoría de nosotros somos visuales. Entonces, la información la entendemos de manera más clara cuando tenemos una suerte de dibujo, de esquema. Entonces, aquí la invitación es a que hagan una línea del tiempo y allí indiquen las fechas claves. Entonces, aquí tenemos la fecha de adquisición, que es el 1/9 del 2014. ¿Ok? ¿Qué otra fecha podemos de una vez incluir? La fecha de fin de la depreciación, que es el 1/9 del 2018. ¿Cómo llegamos al 1/9 del 2018? Fecha de adquisición más 4 años de vida útil. Entonces, 1/9 del 2014, 1/9 del 2015, 1/9 del 16, 1/9 del 17, 1/9 del 18. Ahí están los 4 años. ¿Qué otras fechas clave? Bueno, fecha de cierre porque nos los está pidiendo el ejercicio. Fecha de cierre al 31/12 del 2017. ¿Qué otra fecha clave del ejercicio? 31/12 del 2018, si lo queremos escribir, que sería como la fecha de cierre del ejercicio actual, aunque aquí lo más relevante es el 1/9 del 2018. ¿Ok? Luego de que ya tenemos esto, entonces ahora es que vamos a empezar a calcular, teniendo en cuenta lo siguiente. Lo primero que nos están pidiendo es, me voy a regresar para que lo veamos, el monto del cargo anual por depreciación y del equivalente a la depreciación mensual. Eso es lo primero que nos están pidiendo. Nosotros estamos hablando de que el método es línea recta. Es decir, que en cada año de vida útil se reconoce el mismo valor por depreciación del activo. Eso es todo. ¿Cuál es la fórmula de ese método? Costo menos valor de salvamento entre la vida útil probable. Entonces, la depreciación anual, ¿cómo será? El costo menos el valor de salvamento, que es 10% de 10.000, que es 1.000, entre. Cuando hacemos este cálculo, nos da que la depreciación anual es de 2.250. El ejercicio también pide determinar la depreciación mensual. ¿Ok? Y esa depreciación mensual la determinamos simplemente distribuyendo la depreciación anual entre 12. En el año hay 12 meses. Entonces, 2.250 entre 12. Y eso da 187,50 bolívares por mes. Mientras que aquí es 2.250 bolívares o unidades monetarias por año. ¿Ok? ¿Qué nos están pidiendo a continuación? ¿Cuál es el saldo de la cuenta de depreciación acumulada al 31/12 del 2017? Y aquí tiene bastante sentido irnos a nuestro gráfico. Nosotros sabemos que la fecha de cierre es el 31/12. Entonces, desde la fecha de adquisición, que aquí estamos partiendo del supuesto de que la fecha de adquisición coincide con que el activo ya está en las condiciones establecidas por la gerencia para su uso, por tanto la depreciación comienza en esa fecha. Desde el 1/9 del 2014 hasta el 31/12 del 2017, aquí estamos hablando de 4 meses de depreciación. 4 meses. Entonces, en el ejercicio que termina el 31/12 del 2017, hay que reconocer 4 meses de depreciación.
Aquí lo ponemos ya para que sea fácil el cálculo. Del 1/9 del 2014 al 31/12 del 2014 son 4 meses. 4 por 187.5 da 750. Luego, del 1 de enero del 2015 al 31/12 del 2015, que es un periodo completo, hay un año completo. Y la depreciación de un año es 2.250. Del 1 de enero del 2016 al 31/12 del 2016 hay otro año, y del 1 de enero del 17 al 31/12 del 17 hay otro año. ¿Ok? Por tanto, cuando sumamos, la depreciación acumulada al 31/12 del 17 es de 7.500. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno, Arnaldo dice que no. Ok, bien, vamos bien, muy bien. Seguimos. Vamos a verificar cálculos y registros del gasto por depreciación al 1/9 del 2018. ¿Ok? La fecha de término de la vida útil del activo es el 1/9 del 2018. Eso quiere decir que del 1 de enero del 2018 al 1 de septiembre de 2018 hay 8 meses. Por tanto, en ese ejercicio económico debe quedar registrado el equivalente a 1.500 por gasto de depreciación. 187.5 bolívares por 8 meses. ¿Cómo se hace ese registro? Bueno, depreciación mobiliario contra depreciación acumulada mobiliario. Depreciación mobiliario, cuenta nominal de gasto, aumenta por el debe, mientras que depreciación acumulada mobiliario es una cuenta que crece por el haber. ¿Ok? Real. Vamos ahora a incluir otro detalle interesante. Aquí nosotros nada más vimos el método. Ahora vamos a incluirle la política de depreciación. El método nos dice cómo se calcula la depreciación. La política nos dice cuánto debe quedar registrado por cada periodo. Eso es el resumen de la diferencia entre método y política. ¿Ok? Vamos a seguir exactamente con el mismo ejercicio. Ahora lo que va a cambiar es que nos dice el ejercicio que la entidad tiene política fraccionada o política medio año o política 1.0 o política 0.1. ¿Qué quiere decir esto? La política fraccionada es la que ustedes conocen desde el primer semestre. Es decir, que la entidad debe reconocer los meses que corresponden en cada ejercicio. Listo. Por ejemplo, en el primer ejercicio que terminó el 31/12 del 2017, la entidad reconoció 4 meses. Bueno, porque son los 4 meses de depreciación que corresponden. La política de medio año lo que dice es que se debe reconocer medio año en el primer ejercicio en el cual se pone en servicio el activo y medio año en el ejercicio previsto para su retiro. Por tanto, las políticas de los literales B, C y D lo que te dicen es cuánto debe quedar reconocido en el ejercicio en que pones en servicio el activo y cuánto debe reconocerse en el ejercicio en el cual retiras el activo de servicio o está
previsto el retiro de servicio o la baja en cuentas del activo. La política 1.0 quiere decir que la entidad debería reconocer el equivalente de un año completo por concepto de depreciación en el primer ejercicio en el cual el activo se pone en servicio y 0 en el último. Y ustedes dirán, bueno, pero esto ¿como cuánto tendría sentido? Podría tener sentido, por ejemplo, cuando hay obsolescencia tecnológica. ¿Ok? Porque se supone que ese activo va a contribuir de una manera más intensiva a la generación de ingresos en el primer año y no en el último. ¿Ok? Entonces, por aquello de la asociación de ingresos y gastos, tendría más sentido cargar más el primer año o el primer periodo en el cual el activo está en servicio que el último. ¿Ok? Y caso contrario es el literal D, que lo que dice es registra el equivalente a 0 en el primer ejercicio en el cual pones en servicio el activo y 1 en el ejercicio en el cual se tiene previsto el retiro de servicio del activo o baja en cuentas. Vamos a ver esto precisamente en el ejercicio, ¿sí? Ya nosotros aquí tenemos este resumen que es del mismo ejercicio que venimos haciendo. El mismo ejercicio. Vamos a aplicar el método como tal, que por ejemplo acá el método es línea recta, ¿sí? Y ya sabemos que es 187,5 por mes o 2.250 bolívares por año. Ya eso está claro. Ahora nos vamos a ir con el método y política para cada caso. En todos vamos a mantener que el método es línea recta. Vamos a ir cambiando es la política. La política fraccionada nos dice, registra la cantidad de meses que corresponden en el ejercicio en que pones en servicio el activo y en el ejercicio en el cual se tiene previsto la baja en cuentas del activo. ¿Ok? Por supuesto, cuando se suma cada uno de los valores que van a ser reconocidos en cada ejercicio, el total debe sumar el valor depreciable. ¿Sí? Porque aquí estamos haciendo el ejercicio ya de los cálculos completos de toda la vida útil del activo. ¿Cómo va a quedar distribuido ese valor depreciable por cada ejercicio durante toda su vida útil? Y al final de la vida útil debe sumar el valor depreciable, como lo vemos aquí, que es 9.000. ¿Ok? Entonces, esta es la que ustedes siempre conocen. Nos vamos ahora con la política de medio año. La política de medio año dice, reconoce el equivalente de medio año en el primer ejercicio en el cual pones el activo en servicio, independientemente de la cantidad de meses que el activo estuvo en servicio. Y aquí les pongo un ejemplo extremo. Compraste esta máquina, la pusiste en servicio como ven allí, el 1 de septiembre del 2014 y el primer cierre para este activo es el 31/12 del 2014. Estamos hablando de que ahí hay 4 meses. Sin embargo, si la política es medio año, debes reconocer, registrar como gasto por interés el equivalente a medio año. Es decir, 2.250 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque en un año hay 2 semestres. Es la mitad del año. ¿Ok? Entonces, por eso, el año por un medio. Vamos a ponerlo así. Listo. Entonces, independientemente de la cantidad de meses, en ese ejercicio que cierra el 31/12 del 2014, hay que reconocer medio año. E igualmente, en el ejercicio en el cual se tiene previsto su baja en cuentas, hay que registrar medio año, independientemente de la cantidad de meses que haya. Aquí, por ejemplo, hay 8 meses.
y se está reconociendo solo medio año por la política. Y al final se dan cuenta que el total del valor depreciable tiene que ser ese total, tiene que ser 9.000, no puede ser otro. ¿Sí? Nos vamos ahora con la política 1.0 y la política 0.1. En la política 1.0, lo que dice es, independientemente de la cantidad de meses, en el primer ejercicio de puesta en servicio del activo queda registrado un año, el equivalente a un año, que en este caso es 2.250. Mientras que en el ejercicio en el cual culmina su vida útil o se tiene previsto el retiro del activo o su baja en cuentas, se reconoce el equivalente a 0. Igual cuando hacemos la suma, nos da que el valor depreciable es de 9.000. ¿Ok? Igual cuando tenemos la política 0.1, que es la contraria, 0 en el primer ejercicio en el cual se pone el activo en servicio y el equivalente a un año en el ejercicio en el cual culmina su vida útil. ¿Ok? Aquí podemos ver un cuadro comparativo. Va a cambiar la depreciación en el primer ejercicio y en el último ejercicio. Y como ven, por supuesto que se debe mantener el valor depreciable en todos los casos de las diferentes políticas. ¿Ok? Siempre debe dar al final el mismo valor depreciable. Porque lo que cambia es la manera de distribuir ese valor. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? No, profe. Muy bien, perfecto. Para cerrar, solo les voy a dar un abreboca de lo que es erogaciones capitalizables en estos 7 minutos que nos quedan. Cuando nosotros hablamos de erogaciones capitalizables, son aquellas erogaciones que, como ya ustedes saben, aumentan el costo del activo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que vimos en el tema 1? Que aquí nos estamos refiriendo a un caso donde ya tienes un elemento de propiedad, planta y equipo andando, ya se está depreciando, ya se está cumpliendo, ya está corriendo su vida útil, y en un momento de todo ese interín, la entidad decide hacer una erogación capitalizada. Eso quiere decir que cambia el costo del activo. Si el costo es uno de los elementos bases para determinar la depreciación, lo más probable es que la depreciación anual o el cargo anual por depreciación cambie. Por eso es que vemos esto de manera especial en esta segunda unidad de aprendizaje. ¿Ok? Y para esto, acá les voy a pedir bastante atención y pues cierto halo de creatividad. Vamos a imaginar que nosotros tenemos, como ven en pantalla allí, nosotros somos una flota de autos que hace ciertos servicios de encomienda. ¿Ok? Y vamos a imaginar que si bien nosotros estamos felices con la capacidad, con cómo trabaja nuestro escarabajo amarillo, luego de hacer un estudio de mercado y hacer un estudio técnico, la entidad decidió que le van a adicionar un dispositivo que va a permitir que ahora los servicios sean muchísimo más expeditos. Porque ahora este vehículo no solamente es que va a poder transitar por la calle, sino que más importante aún, va a poder volar. ¿Ok? Aquí necesito de verdad que prestemos
100% atención a esto. Entonces, este vehículo, escarabajo amarillo, que se utiliza para las operaciones regulares de la entidad, ahora va a tener un dispositivo adicional que permite que este vehículo vuele. Y que si antes tenía que hacer operaciones entre Katia y Petare, y eso le llevaba 40 minutos por carretera, ahora lo va a hacer en 8 minutos. Y por tanto va a poder hacer más traslados, prestar más servicios. Eso va a tener un impacto significativo en la generación de ingresos y beneficios de la entidad. Y por tanto, pues estamos en un caso de una erogación capitalizada. Les pregunto, ¿este vehículo que está con la flechita roja es igual que el vehículo de la flechita azul? Pueden activar el micrófono. ¿Me están escuchando? Bueno, profe, yo creo que no son iguales porque a uno se le hizo una modificación que, como usted ya dijo, va a permitir que aumente la productividad de ese activo porque se va a poder trabajar con él más rápido, pues. Muy bien. Eso es muy importante como supuesto para el tratamiento contable de la depreciación en el caso de erogaciones capitalizables. Se parte del supuesto de que se da de baja al escarabajo amarillo regular y que se incorpora un nuevo activo, que es este escarabajo amarillo, pero imagínense, ahora vuela, imagínate tú, impresionante, ¿ok? Por tanto, importantísimo esto, un supuesto clave para el tratamiento contable de la depreciación en el caso de erogaciones capitalizables es que un activo se saca de servicio, entre comillas, y un nuevo activo se pone en servicio, entre comillas. Por eso, cuando nosotros vamos a llevar a cabo el procedimiento relacionado con el cambio en el cargo anual de depreciación, en el caso de erogaciones capitalizables, tenemos una serie de pasos. ¿Ok? Para que sea lo más fácil posible, lo he indicado como está aquí en pantalla. Primero, hay que determinar el costo actualizado del activo. Es decir, el costo como tal del escarabajo amarillo, más lo que le costó a la entidad que ahora ese escarabajo amarillo tenga un dispositivo que hace que vuele. Si antes el escarabajo tenía un costo de 500 y la instalación de este dispositivo le costó a la compañía 250, entonces el costo actualizado será de 750. ¿Sí? Número 2. También hay que determinar la depreciación acumulada actualizada, partiendo del supuesto de que se retira de servicio el activo en la fecha de la erogación capitalizable, que si ya hacemos ahora conexión con la política de depreciación, si estamos en el supuesto de retirar el activo de servicio, recuerden que la política nos dice cuánto debe quedar reconocido en el primer ejercicio cuando se pone en servicio y cuándo debe quedar reconocido en el ejercicio en el que se da de baja el activo, en el que se retira, entre comillas. Si eso es así, entonces hay que determinar cuál es la depreciación que hay que reconocer como gasto, partiendo del supuesto de que se está retirando el activo viejo de servicio y por tanto hay que aplicar lo que conocemos como fin de política. ¿Ok? Es decir, como si se retirara el activo de servicio.
Por tanto, si la política es, por ejemplo, medio año, en ese ejercicio en el cual la entidad decide hacer este cambio a ese activo, hay que reconocer el gasto por depreciación aplicando ese esquema de fin de política. Es decir, hay que registrar el gasto por depreciación equivalente a medio año, porque es como si estuviéramos retirando un activo viejo de servicio. ¿Ok? Luego, pues podemos obtener el importe en libros o el valor según libros para esa fecha, con el costo actualizado y la depreciación actualizada. Les pongo un ejemplo de lo que estoy indicando en el numeral 2. La depreciación acumulada hasta el último ejercicio, antes de hacer este cambio, es de 100. Y resulta que en el ejercicio en que estamos haciendo esta erogación capitalizable, si aplicamos esta política este criterio de fin de política, debe quedar registrado el equivalente a medio año. Y vamos a poner que medio año son 25 bolívares. Allí la entidad debe hacer un registro, si aplica, si no ha registrado nada por concepto de depreciación, donde reconoce la depreciación vehículo por 25 contra depreciación acumulada vehículo por 25. Para reconocer ese gasto por depreciación aplicando el fin de la política. Por tanto, el saldo actualizado de la cuenta de depreciación acumulada vehículo será ahora de 125. ¿Ok? Con ese elemento es que se calcula el valor según libro. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Determinar la vida útil restante del activo y el valor de salvamento, los cuales, como efecto del desembolso capitalizable, pueden haber sufrido variaciones. Esto es importante, señores. Por ejemplo, luego de esta erogación capitalizable y del estudio técnico que se hace, nos pueden decir que si originalmente el escarabajo tenía una vida útil de 5 años, resulta que luego de esta erogación capitalizable, ahora la vida útil total se proyecta en 7 años. Entonces, realmente ahí hay un aumento de la vida útil. Si ya el activo tenía reconocido por concepto de depreciación el equivalente a 3 años, resulta que la vida útil restante ahora es 4 años. No porque la entidad decidió cambiar el estimado, sino porque producto de la erogación capitalizable se dio un cambio en ese estimado. Igual que el valor de salvamento. Bueno, antes se estimaba que el vehículo podía ser vendido y recuperarse así 100 bolívares. Ah, no, pero ahora después de la erogación capitalizable se puede recuperar 180. Ahora ese será el nuevo valor de salvamento, producto de la erogación capitalizable. ¿Ok? Haciendo uso de los valores obtenidos en los puntos anteriores, hay que calcular el nuevo cargo anual por depreciación, distribuyendo el nuevo valor depreciable entre la vida útil restante del activo. Este cálculo servirá de base para completar el registro de la depreciación del año partiendo del supuesto de que el activo se incorpora. Aquí volvemos a otro supuesto, porque resulta que ahora tenemos otro activo distinto. Ahora tenemos un escarabajo que puede volar. Entonces, hacemos todos estos cálculos para reconocer la depreciación como si estuviera teniendo el servicio un nuevo activo. Y por tanto es como si estuviera iniciando la política. ¿Ok? Entonces, con estos nuevos valores, la depreciación a reconocer sería el equivalente a medio año con los nuevos valores que acabamos de calcular. ¿Sí?
Como ven, esto es un tema de detalles y de orden. Por eso les decía en un inicio que si bien el orden es importante en todo, realmente en este tema es clave. ¿Sí? Porque son muchos los detalles. Para la próxima sesión, yo les voy a enviar el ejercicio que vamos a hacer. ¿Ok? Que es un ejercicio de erogaciones capitalizables. La idea es que tomando en cuenta los pasos del 1 al 5 que están ahora mismo en pantalla, ustedes hagan su mejor esfuerzo por realizar. Primero de manera individual y luego por equipos. De manera que de aquí al jueves ustedes me manden sus propuestas por equipo. ¿Ok? Y algo muy importante. La idea de nuestra sesión del viernes es que igual ya ustedes vengan a esa sesión con el ejercicio analizado, digerido, con todas las preguntas que tengan. ¿Ok? Porque en estos primeros ejercicios es importante que ustedes se den el tiempo, primero individual y luego de discusión como equipo, para reflexionar y para revisar el por qué se hace cada cosa. ¿Ok? ¿Quedó clara la instrucción, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a pasar nuestra lista de asistencia del día de hoy. Leonardo Aguiar. Recuerden que no puedo ver la pantalla del Meet. Si alguien escribe en el chat, me avisa. Leonardo está ausente. José Rafael Aguilar. Profe, Leonardo está en la llamada, pero no dijo nada. Ah, pero sí es importante que porfa le digan que por lo menos al chat diga presente, ¿sí? Luego José Rafael Aguilar no ha asistido a ninguna clase, igual que Elías Aguirre. Yanire Angarita. Presente, profe. Muy bien. Yasmili Araque. Presente, profe. Muy bien. Valeria Arcias. No, ya va. Sí, Valeria Arcias, sí, de acuerdo. Presente, profe. Muy bien. Janet Arias. Janet Arias. También ausente. Erneidis Bárcenas. Presente, profe. Muy bien. Juliana. Presente, profe. Gracias. Ricardo Contreras. Ricardo. Dijo presente por el chat, profe. Gracias por avisar. Escribió por el chat. Gracias por avisar. Daniel Cuartas. Presente. Muy bien. Isabela, sé que está con nosotros. Jade. Presente, profe. Muy bien. Maeli Figueredo, tampoco ha asistido a ninguna clase. José Ignacio González. José Ignacio Presente, González. Muy bien. Manuel, sé que está con nosotros. María Eugenia Isculpi. Presente. Muy bien. Rosángeles López. Presente, profe. Ok. María Fernanda Moreno. Presente, profe. Muy bien. Arnaldo, sé que estás con nosotros. Presente. Gracias. Beshladi Palacios no ha asistido a ninguna clase, igual que Yaisais Perdomo, igual que McGradys Pérez. Máximo también sé que está con nosotros. Arleni Ramos.
Presente, profe. Muy bien. Eloy, ya va, Samuel Eloy Rodríguez.